Buenas, mi nombre es Andrés Felipe Sánchez. Y el día de hoy voy a hablarles un poco de los polihidroxialcanoatos eh, para una exposición para la materia de polímeros y cerámicos en el ITM. Entonces, empecemos. Entonces, hablaré sobre los polihidroxialcanoatos. Estos también abreviados son PHA. Entonces, iniciemos. Acá tenemos lo que son la tabla de contenidos, que sería las generalidades, síntesis del polímero, propiedades del polímero, aplicaciones y conclusiones. Como primera, empecemos con las generalidades. Acá tenemos primero la definición, la estructura general de los polihidroxialcanoatos, ya que los polihidroxialcanoatos vienen de los ácidos hidroxialcanoicos. Entonces, acá podemos ver su estructura general. Podemos ver que tiene carboxilos. Y también vemos que hay un enlace hidroxilo con carbono. Y esto es debido a que los polihidroxialcanoatos forman lo que son una familia derivada de los biopoliésteres. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, la polimerización es mediante acción y una acción por medio de enzimas que eso condensan al grupo carboxílico con el siguiente hidroxilo que está presente acá. Entonces, es una polimerización de condensación y a partir de esa reacción forman lo que son enlaces ésteres, formando un poliéster, ya que ese es un polímero biodegradable. Bueno, entonces, los polihidroxialcanoatos son producidos a partir de lo que son bacterias, arqueas y microorganismos que estos acumulan intercelularmente materia de reserva, como podemos ver acá. Y eso es por medio de usar fuentes de carbono o también fuentes de energía. ¿Qué sucede? Ese polímero, ellas lo producen como un mecanismo de defensa en condiciones de estrés o también en condiciones desfavorables para ayudar em, a su supervivencia. Entonces, lo que vemos acá son gránulos que están en citoplasma y está rodeado de una monocapa fosfolípida. También el dato interesante de este biopolímero es que tiene propiedades similares a lo que es al polipropileno, PP, y al polietileno, PE, ya que también tiene una ventaja, ya que la síntesis de polímero del PHA es por medio de fuentes renovables de carbono, en condiciones cuando tenemos un alto exceso de fuente de carbono y en condiciones también limitantes cuando hay bajo nutrientes como nitrógeno, fósforo, azufre, magnesio y oxígeno. Entonces, como les había dicho anteriormente, esas bacterias producen el pHA por medio de un mecanismo de almacenamiento de energía y carbono para prepararse y sobrevivir en condiciones desfavorables. Posteriormente a eso tenemos lo que son la historia de este polímero. En 1995, en el Instituto Pasteur, el microbiólogo francés que vemos acá fue el primero en aislar un pHA, específicamente el polihidroxibutirato, denominado también en sus siglas PHB, que acá podemos ver su estructura, por medio de la bacteria Bacillus magnetium, en donde él tenía la bacteria y miró que alrededor de ella se producía como las glándulas que les había mostrado anteriormente y él investigó y a partir de eso dijo que ese era un mecanismo de energía en donde producían ese polímero en condiciones limitadas de nitrógeno y fósforo, pero sin embargo exceso en carbono, es decir, altas concentraciones de carbono. También importante en la década de los 70
los PHA comenzaron a recibir atención industrial y esto es debido a la crisis que se obtuvo en- con el petróleo y entonces eso ayudó a incrementar la investigación de polímeros biodegradables para tener alternativas nuevas y no quedarnos siempre con el combustible fósil. Así es como en 1980 la compañía británica Imperial Chemical Industries em, ayudó y se puso en la tarea en la producción industrial de PHA. Es invertir en investigación ya que querían buscar un método en donde pudieran obtener este polímero. Y eso lo hicieron por medio de fermentación de azúcares con azúcar, con bacterias, perdón, para buscar un método mucho más económico y viable para la producción de este biopolímero. En la actualidad, seguimos siendo dependientes de los combustibles fósiles, puesto que el petróleo es una materia prima con gran demanda. Pero ¿qué sucede? A lo largo de la historia hemos visto que utilizar este combustible fósil también está perjudicando al medio ambiente por la producción de gases de efecto invernadero y en el cual estamos incrementando cada día más en la producción de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, nace la necesidad de buscar alternativas más ecológicas que también polímeros que sean a comparación de los derivados del petróleo mucho más dúctiles y también que ayuden a una mejora en el medio ambiente. Acá tenemos lo que son la estructura química de este polímero. Entonces nos fijamos en lo que es en las unidades monoméricas que se dividen en tres cadenas, corta, mediana y larga. En la cadena corta vemos que la unidad monomérica es de 3 a 5 carbonos, mientras que la media es de 6 a 14 y la larga es la mayor de 15 carbonos. ¿Qué sucede con la cadena media y larga? Ya tiene un comportamiento diferente a la cadena corta, puesto que la cadena corta, al ser con una estructura y un menor peso molecular, se va a poder acomodar mucho más fácil entre sí. Entonces, por eso vemos un grado tan alto de cristalinidad entre el 60 al 80%. Sin embargo, con la cadena media y larga, a medida que incrementa lo que es el peso molecular y también esa organización entre las moléculas va a ir disminuyendo, ya que entre mayor larga sea la cadena, mayor cristalinidad va a tener, por lo que se puede ir acomodando. Entonces podemos ver que ya van a comportar como un material más flexible, elástico, debido a su doble enlace, mientras que la cristalinidad sí puede ir bajando, empezar desde un 25% de ir bajando. La resistencia a la tracción también va a bajar y también su punto de fusión. Entonces, ahora hablaremos un poco de lo que es la síntesis del polímero, comenzando primero con su materia prima. Entonces, acá quisiera hacer un paralelo, ya que necesitamos lo que es una materia de partida de lo que sería ácidos grasos, material agrícola, glicerol, y también lo que son algunos, también azúcares que son compuestos que tienen alta fuente o contenido de carbono en su estructura. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que se necesitan microorganismos como bacterias, también arqueas, o sea, no bacterias, que también como dato hay más de 300 especies de bacterias gram positivas o negativas y arqueas que hacen reacciones enzimáticas mediante un ambiente con alta fuente de carbono y cuando tenemos baja concentración de lo que es nitrógeno, fósforo y oxígeno. ¿Qué sucede? La materia prima sería siendo estas sustancias, por así decirlo, y ya ese sería el reactor, el bioreactor, encargado de sintetizar lo que es el polímero. ¿Qué sucede? El mecanismo de síntesis del PHA es grande, ya que se puede resumir en estas 14 biosíntesis, esas 14 rutas que podemos observar. Sin embargo, me gustaría fijarme o profundizar un poco más en lo que es en la vía uno, que partimos de azúcar,
que luego se convierte en acetil-CoA por el ciclo de Krebs, y ya luego y tiene una serie de reacciones en las cuales obtenemos el polímero, ya que la vía uno es específicamente para generar lo que es el PHB, que es el que quiero profundizar. Entonces acá tenemos lo que es lo que son dos imágenes. En una podemos ver simplificado con palabras lo que sucede y a la otra podemos ver de manera como más el mecanismo de reacción que se tiene. En este proceso están involucrados tres enzimas, las cuales son la cetotiolasa, acetil-CoA, acetato acetil-CoA y pH sintasa. Entonces vemos que se necesitan dos moléculas de acetil-CoA para luego que se condensen y formar lo que es esta molécula. También, ¿qué pasa? Con el comienzo necesitamos primero la fuente de carbono para luego convertir a lo que es un tioésteres de coenzima que sería esta. Luego de eso condensan, como les había dicho anteriormente, los tioésteres para obtener lo que es esta molécula, y a partir de la reductasa vamos a perder el doble enlace que tenemos el oxígeno, y eso mediante la ayuda de la cadena transportadora de electrones para luego ser catalizado o polimerizado eh, por la pH sintasa y así producir lo que es el pH. Entonces, como les había dicho, ese es de carácter de condensación, ya que se producen moléculas de agua al momento en donde reaccionan estas moléculas. Otro importante sería el proceso de síntesis. No se lleva a cabo mediante un proceso polimérico típico. Sin embargo, la síntesis ya que se sintetiza mediante procesos biotecnológicos, como la fermentación microbiana. Entonces, los polímeros se extraen y se purifican después del cultivo bacteriano en un bioreactor. Eso pasa en un bioreactor para dar mayor eficiencia al proceso de fermentación y en un reactor de lecho fluido, ya que las condiciones de fermentación se dividen en dos fases. El crecimiento celular, ya que tienen que garantizar la producción y una alta población de bacterias para pasar a la producción del PHB. La recuperación de este PHB se hace por medio de ruptura celular y purificación del polímero. Se puede relacionar esta polimerización por suspensión, ya que las bacterias están suspendidas en un medio de cultivo líquido, que sería el medio de fermentación, y producen el polímero en fase sólida, mientras que el medio externo mayormente es líquido. ¿Qué sucede con el pHb? El pHb no es soluble en agua, entonces por lo tanto vamos a ver que va por eso quise decir, hacer la analogía de la polimerización por suspensión, ya que se pueden relacionar. Pasamos a lo que son las propiedades del polímero. Como vemos, un tipo de polímero termoplasto, termoplástico. Sin embargo, cuando ya hablamos de cadenas mucho más largas, ya se convierte más que todo en el estiómero. Pero como estamos analizando lo que es el PHB, se comporta de una forma más como un plástico termoplástico. Su origen es natural, su forma es lineal, no importa. Sé que esa parte acá tiene una ramificación, un grupo metil, pero sin embargo no adquiere tanta importancia o altera significativamente. Entonces, por lo tanto, es lineal y no ramificado. Su composición es homopolímero, ya que se va a repetir siempre esa misma unidad. La cristalinidad es entre un 55 y un 80%. Es un polímero biodegradable y biocompatible, que lo hace también importante para el área médica. La temperatura de transición vitrea está de 5 a 9 grados, su punto de fusión de 133 a 180, y su temperatura de descomposición sí está muy cerca del punto de fusión, que sería de 200 grados. Su módulo de iono de elasticidad es de 3,6 gigapascales. La resistencia a la tracción es de 44 megapascales. Y aunque acá no se ve,
El alargamiento es del 3%. Ahora vamos a las aplicaciones. Los polihidroxialcanoatos tienen diversas aplicaciones, como en la fermentación en la industria, también materiales y productos químicos finos, también en el campo médico y energía. En el campo médico, adquieren gran importancia por, como les había dicho anteriormente, que son biocompatibles, los hacen adecuados para ayudar a lo que es la producción de medicamentos, también de prótesis óseas, también a lo que es que conforma todo el uniforme de lo que son de los médicos, también en los implementos médicos, en las herramientas, perdón, médicas, es fundamental ese polímero. También otra parte importante es la energía. Este polímero se puede agregar como aditivo para mejorar el calor de combustión o sin embargo también puede ser como una alternativa para dejar o depender tanto de lo que son la gasolina o productos derivados del petróleo. Entonces ya como después tenemos lo que son finalmente las conclusiones que el ser humano ha estado acostumbrado a depender de la materia fósil para generar petróleo. Sin embargo, esto ha traído también severas consecuencias, ya que es es una sustancia química que puede producir, como les había dicho anteriormente, gases de efecto invernadero. Y el problema radica en el uso que le estamos dando y más que todo los plásticos en solo uso o plásticos en general. Entonces, lo que sería es buscar alternativas más amigables con el medio ambiente, también teniendo en cuenta que debemos de tener biopolímeros que puedan dar la talla a los polímeros derivados del petróleo, ya que debemos de buscar algo que sea más eficiente, algo que sea más ecológico, algo que sea como igualdad o incluso mejor de los polímeros. Sin embargo, lo que me agrada es que, por ejemplo, el polímero que me tocó a mí, el PHA, es un polímero que tiene una fuente renovable de carbono. Entonces, lo cual lo hace como más amigable al medio ambiente y además por medio de bacterias o de diferentes microorganismos, ya que se pueden hacer también por cultivo mixto esta producción de este polímero. Eso es todo. Muchas gracias.